Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy traigo un tema que es de primera línea. Es un tema de actualidad que ha sorprendido a propios y extraños y tiene tanta importancia que uno pues ha tardado en descubrirlo, o sea, ha tardado en darse cuenta de la enorme importancia que tiene. Y claro, uno no es periodista, no es un profesional en la materia para poder explicarlo con solvencia y realmente estar al nivel o a la altura que demandaría el propósito este. Porque voy a hablar de periodistas. Imagínense, un tipo que no es periodista se va a meter en un campo que es tan exquisito, sobre todo de periodistas independientes, que es gente con un nivel cultural especial, que no tranza con nada extraño o raro y que está asomando al contexto de un país, de un continente que realmente está ansioso por realmente escuchar verdades. Está contaminado todo el continente donde ha proliferado un periodismo rentado al servicio del poder corporativo. Entonces, cuando habla uno de periodismo independiente, tiene que hablar de los mañaneros. Una, una calificación respetuosa que se me ha ocurrido darle a esta gente, a estas mujeres y hombres extraordinarios, que serán unas 200 personalidades, que concurren diariamente a Palacio Nacional aquí en México y que realmente son un acontecimiento porque le permiten al presidente con una capacidad política de maniobra fuera de serie, porque ha instaurado una nueva manera de gobernar desde la tribuna. O sea, en México no está la agenda de los medios de comunicación masiva como en todos nuestros países. En México la agenda la instala el presidente de la mañana a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7. Acá en México es las 7, en Estados Unidos es las 5 de la mañana. Y entonces el presidente aparece en su mañanera con la aureola que ha creado él con su inteligencia y esa pléyade de mujeres y hombres independientes que hacen un periodismo sano, transparente, un periodismo con la voz del pueblo, de la gran mayoría, que nunca tuvo voz. Entonces, cuando uno observa esos fenómenos, pues o pasa indiferente y no se da cuenta, o se sorprende y primero tiene que asumirlo eso uno. Por eso yo me hice una ayuda en memoria hoy, porque quiero ser prolijo en esto. O sea, para mí me han abierto la puerta, más que la puerta a su corazón. Y acá ayer, por ejemplo, yo les mostré un video donde vinieron a una invitación para desayunar 15 o 16 o 17 periodistas de la mañanera. Y estuvimos ahí partiendo 3 horas o 4 y hubiéramos podido seguir todo el día. Entonces, pues uno que viene desde afuera y que se sorprende y que está en una tarea que diríamos es una tarea de ensoñación, porque el buscar uno el continentalismo y buscar uno un nuevo encaje de la política cultural, social, económica, en una región del mundo donde está dominada o ha sido dominada por más de 500 años, porque estamos hablando de conquista, estamos hablando de la colonia, estamos hablando de la liberación, o sea, nuestra independencia y después la administración, la creación de nuestros estados, de nuestros países, y en fin, todo lo que es historia y que mucha gente no conoce verdaderamente su propia historia, o sea, mucha gente de los nuestros, nosotros generalmente no conocemos verdaderamente nuestra historia. Porque, como les dije antes, ha sido narrada o contada o explicada por intereses, por
el poder corporativo que fue poder corporativo de la conquista y no dejó de ser corporativo nunca, ni en la lucha por la independencia, ni en el financiamiento de las campañas, ni en la liberación, siempre el poder corporativo estuvo subyacente en todo lo que ha sucedido en nuestro continente. Ahora bien, estamos hablando del fenómeno en México, un fenómeno que quizás ha sido esperado por demasiado tiempo, y no es que no había gente para cumplir esa misión. Lo demuestran y está en todos nuestros países cantidad de gente que pudiera ejercer un periodismo independiente e informar sobre los intereses y las necesidades de la grande mayoría, que son las que están siempre, digamos, despojadas de información y además de todo lo que corresponde al vivir, al bienestar. Entonces, México, en esta nueva corriente que se llama la cuarta transformación de la política social y económica de México, con la aparición de un hombre de izquierda, que para mí no es de izquierda. Para mí López Obrador es un hombre de centro, porque está hablando de justicia social, está hablando de independencia económica y está hablando de soberanía política. Y entonces eso no puede estar ni en la izquierda ni en la derecha. Para mí es un gobierno de centro encuadrado dentro de lo que fue y sigue siendo, pero ya es peligroso mencionarlo, un socialismo utópico. Y aquel de Julián de Mariana del siglo XVI, de todos los grandes iniciadores del buscar el equilibrio. Entonces, nosotros al observar esto, y yo estoy observándolo ya detenidamente porque estoy en México y ya estoy conversando todos los días con los intereses estos, quería yo hablar de esto. Pero me ha sucedido una sorpresiva, digamos, una llamada de atención, que esta gente, estos nuevos periodistas, estos periodistas independientes, que son hijos de la época o son hijos de ese sistema que ha implantado López Obrador desde su Palacio Nacional, desde su tribuna, en sus mañaneras. Y de verdad, como yo estuve 2 o 3 veces, 2 veces he estado en las mañaneras, conozco toda la derecha, se tienen que levantar a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana tienen que estar ahí y pasar una cantidad de retenes y demás, hasta llegar a sentarse en donde nos vemos generalmente todos los días. Y esa gente trae una cantidad de inquietudes de abajo, o preguntas o cuestionamientos de actos de gobierno presentes, pasados y futuros, que realmente sorprenden porque son lo que nosotros necesitamos enterarnos, conocernos. Y entonces la oportunidad genial que ha creado López Obrador es que él responde a todas esas inquietudes, sin condicionamientos. Y yo lo puedo probar. O sea, yo me planteé en esa tribuna en una ocasión, hace un par de meses, y me hablé, nadie me preguntó nada que iba a decir, ni nada, y me enfrenté al presidente y le planteé la situación histórica de mi país, de Argentina, frente a una tribuna mundial. A mí no me cuestionó a nadie, ni me preguntó a nadie, y el presidente me atendió como si estuviera en una clase magistral y me respondió y interactuamos y fue una cosa sensacional. Terminó con un abrazo de fraternalidad, de fraterno, y entonces ahí me di cuenta que la patria grande, que tan cacareada por muchos, es posible. Entonces, cuando uno ve claro, yo lo veo desde una perspectiva que no lo tomen a mal, pero yo lo veo desde el futuro, porque yo estoy en el futuro, no es porque yo sea un promotor o un vidente, un augur. Yo tengo una edad que ya para mí no hay futuro, yo ya llegué al futuro que todos ustedes, o la gran mayoría, pues está pugnando por llegar. Entonces yo desde el futuro lo veo como un ejemplo extraordinario,
Pero me sorprendió una cosa, y creo que ya se los comenté a ellos acá, ayer, se los comenté a ellos y les dije, caramba, 5 años ustedes han estado concurriendo a las mañaneras y se han asombrado acá en México, pero ustedes han hecho que se desborde todo lo que está sucediendo en México. Y sí, de verdad, México ha desbordado de su frontera y muchos mexicanos se han dado cuenta de que realmente son una atracción al continente y un ejemplo. Entonces, les hablé de sus culturas, es una cosa natural que uno, que es un poco curioso, pues conoce esto. Pero les hablé de que me extrañaba de que estando 5 años concurriendo a las mañaneras, turnándose, pero con mucha firmeza, gente muy capaz, muchachos y muchachas y muchachos brillantes, que no tengan una organización. Y yo como les pregunté, digo, y bueno, ¿y qué va a pasar después que se vaya López Obrador? Pues como que se sorprendieron porque no están organizados, siendo que están enfrentando un poder corporativo organizado con un financiamiento incalculable desde el poder realmente hegemónico que domina el mundo, no solamente el continente, el mundo, y que están ellos con una resortera, con una, como decimos nosotros en el sur, una gomera, una onda, pues tratando de cazar avecillas. Entonces, a mí me ocurrió, claro, es un poco como atrevido lo mío. Por eso, con toda honestidad, digo, les pido perdón, discúlpenme, pero yo voy a tratar de sugerirle ideas, ojalá me permitan hacerlo, porque he estado viendo que ellos son un potencial y un ejemplo, más que un potencial, un ejemplo que realmente se puede abrevar y se pudiera hacer, porque nosotros debemos buscar los caminos para la liberación. Nosotros no tenemos que liberarnos de nadie. Nosotros tenemos que liberarlos de nuestra ignorancia. Ese es el problema de nuestro propósito en la lucha por la superación y por emerger de allá del abandono, de los confines de la nada, para estar en un contexto de intereses donde nosotros somos los dueños, en última instancia, de grandes riquezas, en todo orden, de las riquezas culturales hasta las riquezas físicas, económicas de estos tiempos. Somos dueños del petróleo, somos dueños de la minería, somos dueños del aire puro, somos dueños de los ríos, somos dueños del agua, de los bosques, somos dueños de una riqueza de trabajo, una fuente, una fuerza incontenible de trabajo, de tarea, de inteligencias. Entonces, nosotros tenemos grandes poderes que nosotros no hemos podido o no hemos sabido mostrarlo al mundo. Pero ahora acá en México se está haciendo eso. Entonces, hablar de eso, pues, no es fácil porque uno no está preparado. O sea, uno y va a chocar siempre con alguien que va a decir, no, pero usted, ¿con qué derecho viene a México? Y tienen razón, o sea, yo soy un intruso acá, pero a mí me salva, o sea, escuchen bien, me salva porque estamos hablando casi todo el mundo de la patria grande, y yo soy un ciudadano de la patria grande. No es que yo soy un advenedizo que vengo de Europa o de Asia o de África. O sea, yo soy un ciudadano de la patria grande y no estoy en tierra ajena, y me lo dicen, me lo hacen sentir los mexicanos, que yo soy parte de este mundo nuestro, que es todo el continente latinoamericano. Y que yo digo que son 450 millones de habitantes que piensan Centro, Sudamérica, el Caribe y gran parte de Norteamérica, y los 40 millones que viven en Estados Unidos, de mexicanos y latinoamericanos. Entonces me dicen que somos más de 600, 700 millones de habitantes. Que seamos los que fuésemos. Nosotros somos una fuente poderosa que indefectiblemente vamos a tener que tener responsabilidades.
pero no porque las vamos a obtener mediante la resistencia violenta ni discutirle al poder hegemónico del mundo nuestros derechos, sino que nosotros estamos actuando con estos mensajes. O sea, el periodismo independiente por primera vez está haciendo escuchar nuestras voces, las voces de la mayoría. Entonces, ahí es donde nosotros tendremos que abrevar para aprender a comunicar realmente lo que se necesita saber, lo que nuestra enorme comunidad de 400 o 500 o 600 millones de hispanoparlantes, de latinoamericanos, o, en fin, todavía carecemos. Entonces, se me ocurre, y ahora se los voy a, ya afirmando, se los voy a proponer con mucho respeto, y les digo de verdad, hasta me da cierto prurito decir, caramba, van a pensar que soy un desbocado, un intruso que vengo a faltarles el respeto. No, yo no presumo ni pretendo nada, yo soy un idealista, y el que sabe lo que es ser un idealista, además estoy al final de mi existencia, o sea que yo no busco prebendas, pero sí conozco todos los vericuetos que hay que transitar para lograr una presencia. Y las aperturas que ha producido el presidente de México y las oportunidades que están vírgenes y las posibilidades de la inteligencia de los periodistas mexicanos independientes, pues ya hace una perspectiva extraordinaria. Una perspectiva extraordinaria que nuestros hermanos de todo el continente americano seguramente se van a tratar de unir a nosotros. Digo nosotros porque, como les dije antes, somos de la patria grande, porque es necesario buscar el equilibrio, incluso el poder imperial, económico y militar que hoy domina el continente, ya no digamos el mundo, pues los necesita por el gran desequilibrio social que se ha producido la falta de conocimiento e de información. Estos medios comunicativos, la inteligencia artificial y todo, tienen que beneficiarnos. Y tenemos que aprender nosotros a manejarlo, pero antes, se me ocurre, no sé qué les parecerá a ustedes, debiéramos organizarnos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Les pregunto a ustedes, porque yo quiero hacer esto público. No es porque quiero derecho de propiedad, a mí no me importa, yo no quiero figurar en nada. Y te les he declarado, si ustedes me permiten, yo les ofrezco con toda humildad mis modestos conocimientos y mi visión desde afuera de México. Que se organicen en los mañaneros y constituyan un poder verdadero, lógico, oficial, legal. Y en eso estamos, yo estoy en eso, y me dice, ay, ¿cómo? Y el continentalismo y la convención. Bueno, eso es parte de la logística de la idea, pero lo fundamental es el continentalismo, y ¿por qué no? Si hablamos de continentalismo, y si hablamos de que nosotros tenemos que, no vamos a salir a reclamar, a pelearnos con nadie, a exigirles, a vengarnos, no. Vamos a salir a proponer. Y si vamos a salir a proponer, tenemos que tener instrumentos. ¿Por qué no entonces pensar en una estación de televisora que abarque todo el continente? Si nosotros podemos hacerla, podemos manejarla, podemos controlarla, administrarla y producir resultados. Y entonces me dirán, no, pero ¿y el dinero quién lo pone? ¿Quién? Nosotros no hemos sido nadie, me podrán decir, con mucha razón, si no tenemos un peso a veces ni para tomar un taxi. Entonces, cuando nosotros estamos explicando que tenemos que organizarnos, tenemos que concebir de que el Estado, que somos los que nos representa a nosotros, debiese considerar orgánicamente que una institución con todas las legalidades, no la corrupción para que un grupo de vivillos venga a hacerse rico, sino que fomente o financie por lo menos los gastos que tenemos para sobrevivir.
Entonces no estamos hablando de nada ilegal, ni estamos hablando de corrupción, ni estamos hablando de cosas, y no tenemos burrito alguno para no decirlo. Necesitamos que los estados de cada uno de nuestros países sostengan con un sueldo de empleado uno de los resortes más importantes, que es el comunicador independiente. Entonces, yo quería hoy conversar con mis amigos, que son ustedes, les expongo lo que yo estoy haciendo. No sé si a veces me estoy extralimitando del espacio que yo he venido a cumplir o estoy tratando de hacer con verdaderamente, digamos, sacrificio. No, lo hago con mucho gusto, con mucho placer. Para mí no es nada sacrificio. Yo creo que el sacrificio lo soportan los míos, que es mi familia, que dice, caramba, este viejo a lo mejor se nos muere por ahí, tenemos que ir a buscar su ceniza o su cuerpo o verlo en un hospital. Pero no vamos a hablar de esas cosas. Nosotros estamos hablando de grandeza. Y estamos hablando de que la mañanera y el fenómeno que ha generado López Obrador al instalar diariamente la agenda de un país que la ha llevado en los 5 años a ser el principal socio de la mayor potencia del mundo, un hombre que desde la tribuna gobierna y que tiene una playa de mujeres y hombres que concurren todos los días a formar ese grupo homogéneo de grandeza y de ejemplo, terminan organizados en un grupo y que me permitan llevarle agua todos los días, aunque sea, para acompañarlos hasta que sea el último de mis suspiros. En fin, esta inquietud, no sé si me habría olvidado de algo, porque no anoté. Bueno, yo hablaba acá, por ejemplo, porque me hizo esta ayuda de memoria, que 2 cosas me habían sorprendido en México, que era la enorme capacidad de Andrés Manuel López Obrador de instalar la agenda todos los días. Vean lo que pasa en su país y quién instala la agenda diaria. Véanlo ustedes en todos los países de Latinoamérica y del mundo. ¿Quién es el que le instala la agenda? Al gobierno y al pueblo. Los medios de comunicación masiva son los que instalan la agenda. Entonces, en México ha surgido una nueva visión para instalar la agenda de la grandes mayoría. Y es la tribuna pública que se llama La Mañanera y que aparece como una estrella que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a mí me ha sorprendido enormemente ese espectro monstruoso que es la comunicación moderna. Instalar la agenda y crear contenidos. Mire qué lindo. Instalar la agenda y la gente nosotros, instalamos los contenidos. Qué lindo desafío y qué oportunidad que la historia nos tenía ahí regalada y que no nos habíamos dado cuenta. Que va a haber gente que no va a estar de acuerdo con esto, pero seguramente también será que para enriquecer la idea. No van a decir, no, eso hay que olvidarse, que siga todo así como está. Seguramente, después que vean este video, nadie va a querer que todo siga como estaba, sino que todo siga como comienza. Y esto es una maravilla porque estamos frente a un desafío que ahora tendremos nosotros que hacer las cosas lo mejor posible para que ese desafío produzca resultados. Y ustedes, tú personalmente, estás convocado. Y no me digas que no lo sabías, ahora ya lo saben, que formas parte de los mañaneros en todos los lugares y todos los rincones que haya en nuestra América que nos está esperando. Mañana nos volvemos a ver, seguramente.